los integrantes del grupo conocieran el instrumento que cada uno elaboró. Y de todos esos instrumentos, bien podían decir, escogemos uno que consideramos es el más completo, o hacemos una integración de los aportes de Ana, de los aportes de María, de los aportes de Patricia, y construimos uno. Nosotros como tutores ingresábamos al foro y dábamos orientaciones frente al instrumento que creaban. ¿Cuáles han sido las observaciones que se han brindado en los diferentes trabajos colaborativos? Una, que no están colocando la caracterización de la familia. ¿Qué quiere decir caracterización? Que van los nombres de la familia, la edad, la escolaridad y la ocupación como mínimo. Frente a esto, ustedes podrían desarrollar un cuadro. Les quedó la información más fácil. Y de acuerdo a esta información, a la persona que están entrevistando, tengan presente que se está entrevistando es a uno de los papás. No estamos haciendo entrevistas a menores de edad, a niños, no las estamos desarrollando. Acuérdense que nosotros tenemos un código de ética que tenemos que manejar y tenemos que respetar. Y para poder acercarnos a un menor de edad tenemos que tener un permiso firmado por los papás y firmados por el mismo niño, ¿sí? Mayor de 7 años. Sí, puede ser que el papá me diga, sí, yo le doy permiso de entrevista al niño, pero si el niño no quiere ser entrevistado, no tenemos cómo obligarlo, por tanto no se realiza. De igual forma, no se pueden tomar fotos a menores de edad. También vamos por código de ética y por protección de los niños. También eso va por bienestar familiar. Todo esto para que lo tengan muy presente. El instrumento se aplica a uno de los padres de familia, a uno de los dos, ¿sí? Y de acuerdo a esta información que nos dieron mientras que estamos preguntando, bueno, su familia cómo está constituida, entonces me está constituido por Pepito Pérez, él es empleado, tiene 40 años y su escolaridad llegó a tercero de primaria. Y así, nos describen todos. ¿Y cómo es la relación con Pepito Pérez? No, nosotros peleamos mucho, discutimos, entonces ustedes ya saben que el genograma debe de ir en zigzag, el vínculo, ¿sí? Luis, permítame un momento, termino de la explicación y ya les escuchamos las palabras. Ok, Luis. Entonces, eso tiene que ir en el instrumento que desarrollaron. Creamos los datos personales, la caracterización del sistema familiar, el genograma y vienen las 15 preguntas. ¿Cuáles han sido las retroalimentaciones que hemos dado en las 15 preguntas? Primero, las preguntas no deberían saltarse de un tema a otro tema, o sea, deben de estar hiladas, ¿sí? Porque algunos comienzan, ¿usted qué entiende por familia? Y la segunda pregunta es, cuando ustedes pelean, ¿qué hacen? Y bueno, pero ¿y cuál es el orden secuencial de una entrevista? Una entrevista, estar hiladas, una pregunta me tiene que llevar a la otra, ¿sí? Y tienen que ser preguntas relacionadas con el tema, exacto, sí, y tiene que haber una coherencia entre las preguntas que estamos diciendo, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han participado en las entrevistas o en las encuestas que nos hacen de diferentes servicios del celular, del internet, todo bailado, ¿sí? De igual forma tiene que estar hilada la información, y que toda la información que estamos consiguiendo tiene que ir en pro de cómo es la resolución de conflictos, cómo lo hacen desde la parte de inteligencia emocional. Hay un punto específico que viene desde la parte de reconocimiento. Conocen las instituciones que los pueden apoyar, han recurrido a esas instituciones como el bienestar familiar, han acudido a sus amigos, han recurrido a sus papás, a quienes han recurrido, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente, y han sido como las observaciones más grandes que les hemos dado frente al proceso de la construcción del instrumento, que debe de ser de selección múltiple, por favor. Están aplicando algunos instrumentos con preguntas abiertas y mi pregunta es ¿cómo van a hacer para sistematizar la información abierta? Y si es de selección múltiple, no de pregunta abierta. Y de selección múltiple siempre deben de tener el mismo número de distractores o de opciones. Y entonces, en algunas preguntas colocan 2, en otras colocan 4, en otras colocan 6 u 8. Coloquémonos del lado del padre de familia, ¿sí? En otra de contestar una encuesta con tantos distractores. A veces quedaría bueno dar 4 y colocar cuál o por qué para ser un poquito más puntual.
Andrea, considero que es más fácil llenar una encuesta por computadores. Y claro, sí lo pueden hacer, no existe ningún problema. Dalia, esa es otra opción de encuesta. Algunos desarrollaron una encuesta tipo, ay, se me fue el nombre, que les dan ya las opciones, siempre, casi siempre, nunca, casi nunca, ¿sí? Entonces les dan la opción para que siempre, son todas las preguntas y a todas les colocaron esa selección, también es viable del proceso de la información. Lo que a mí me interesa es, o a lo que nos interesa a nosotros como tutores, es qué es lo que estamos preguntando, ¿sí? ¿En qué tipo, su casa es propia o en arriendo? Y esta pregunta que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con conflicto, o cuál va a ser la siguiente pregunta que voy a hacer para poder encadenar la primera, por ejemplo, para poder determinar, en las personas que no viven en casa propia son más agresivas que las que viven en arriendo. No sé, depende del grupo, depende de lo que hayan considerado como grupo preguntar, ¿sí? Algunas encuestas están enfocadas más hacia el consumo de sustancias psicoactivas, la drogadicción, y se me fueron por ese lado. Y bueno, pero es que estamos hablando de conflicto y estamos hablando de violencia y estamos hablando de otro tema, no se me vayan tan allá. Algunos hablan mucho de infidelidad, sí, considero que la infidelidad es un factor de conflicto, pero tampoco se vayan tan allá, ¿sí? Que la mencionen en una pregunta está bien, tengan presente que son 15, máximo 20 preguntas, porque también se nos cansa la familia o la persona a la que estamos entrevistando, o sea, tienen que ser muy puntuales las preguntas que estamos desarrollando. No sé, Mercedes, si tú quieres dar algo, hacer alguna observación frente al instrumento, que fue algo lo que estuvimos trabajando, entonces no sé si quieras apoyarme en este proceso, Mercedes. Bueno, me pasó lo mismo que a Erika, la mayoría de las preguntas no habían coherencia entre unas y otras, no estaban hiladas, y la otra es que siempre estaban en preguntas abiertas. Entonces me tocaba explicarles cómo se hacía una pregunta cerrada, por qué era, cómo se hacía el análisis, cómo se hacían los resultados. Entonces siempre me tocó bastante duro en eso, en los foros y en el Skype, pero creo que ya todos más o menos han entendido, y si no, bueno, seguimos explicándoles. Gracias. Okay, listo, gracias, Mercedes. Entonces, después de que ya hayan seleccionado el instrumento, ¿sí? Y lo importante es que en la guía dice que el creador debe cumplir con la encuesta de grupo anexándole al formato creado el espacio para la caracterización familia, nombre, edad, sexo, escolaridad, municipio, departamento en donde viven, tipo de familia y el genograma. Y muchas personas no hicieron eso o no han hecho eso. No sé si en este momento las personas que no lo han realizado y teniendo en cuenta esta web, como que se van a devolver a decir, disculpe, se me olvidó preguntar por su familia, y si pueden tener la información. Lo importante era que hubieran leído muy bien la guía y que se desarrolle el genograma. Ahí expresa de que sí, se debe desarrollar el genograma por cada familia. ¿Listo? ¿Cuántas encuestas debe aplicar cada integrante de la familia a sus familias? 5. Yo soy un integrante del grupo, yo realizo 5 encuestas. Mercedes realiza 5. Si únicamente entramos Mercedes y yo, son 10 y sobre esas 10 trabajamos. No tenemos por qué hacer un proceso, ¿no?, de aumentarnos más familias, porque son 5 por cada una, 5 por 5, 25. No, cada uno hace 5. Si yo estoy sola con mis 5 familias, serán con esas 5 familias. Hay que tener claro que si una persona no ingresa al primer trabajo colaborativo, no creo que ingrese al segundo, ¿sí? Con todo el proceso que llevamos aquí encadenados, para que lo tengan presente. Me fui y trabajé con las 5 familias y después subimos la estandarización. ¿Qué consiste en la estandarización? ¿Qué fue lo que la familia me contestó en cada pregunta? ¿Cómo les queda más fácil hacer estandarización? Que cada integrante del grupo coja sus 5 encuestas y desarrolle. De la pregunta 1, 3 me contestaron en la pregunta 1 A, 2 me contestaron B, ¿sí? Segunda pregunta, tal. Así les queda más fácil cuando vayan a unir las 5 encuestas aplicadas por cada uno, hacer un solo cuadro, y le queda más fácil a la persona que está recopilando la información. La importancia de haber escogido un rol para el desarrollo del trabajo colaborativo, ¿sí? Exactamente, sí, la tabulación, ¿sí?
cada uno hace la tabulación de lo suyo y lo manda en un Excel, crean un formato específico, algunos hasta han creado Google Docs, por favor ingresar la información aquí, y la van creando y la van subiendo, después bajan el Excel si es que no la quieren mandar por el foro, pero ya creé un Google Doc, entonces la dirección, ingresen para compilar la información, también trabajan asincrónicamente, ¿sí? Desarrollan la respectiva tabulación, que es desarrollar o el histograma o el diagrama de tortas, lo que ustedes consideren y que han visto ya en estadística descriptiva y en estadística compleja como tal, y hacen el respectivo análisis. De la pregunta 1 el 10% manifiesta tal cosa, del 90% contesta tal otra. Esa es la parte que corresponde a la tabulación relacionada con las encuestas. De acuerdo a eso, dime. Yo te voy a apoyar un poquito porque hay muchos estudiantes que no saben cómo es una tabulación. O sea, tú has explicado que cogen, si yo hago 5 encuestas, ese es mi 100%, ¿correcto? Entonces, de ese 100%, yo tengo que sacarle cuántos contestaron sí y cuántos contestaron no. O sea, si me contestaron 2 y no me contestaron 3, yo tengo que sacar el porcentaje de eso para llevarlo a un 100%, ¿correcto? Eso es una tabulación, es una simple regla de 3. Entonces, espero que esta pequeñita explicación les haya dado una luz para saber cómo se tabula, porque muchas personas no lo han sabido hacer, y esa ha sido de las preguntas que más me han hecho en el foro y en el correo. Es una simple regla de 3. Entonces, si no saben, por favor escríbanme que yo les vuelvo a explicar, y si no, ahora otra vez les vuelvo a explicar. Hay varios van a levantar. ¿Les damos la palabra o seguimos con la explicación? Damos para revisar el proceso. ¿La razón hemos dado qué? La razón es que no hemos... Claro. ¿De estadística? Dios mío. Parte bueno, independientemente de que la universidad no pida prerequisitos ni correquisitos, cuando estamos en... Es importante que ya hemos visto estadística descriptiva, estadística compleja, psicología social y psicología comunitaria. Clases. Pero no importa, Dorca, en el SEA donde tú estás, o en el es matriculada, existen tutores que te pueden apoyar por la parte de ciencias básicas, que te pueden orientar un poquito frente al proceso de estadística o de parte de ingenierías, te pueden ayudar muchísimo, o si no, recurre al consejero de tu SEA, ya te puede hacer la conexión con la persona que necesites. Ustedes tienen esas herramientas también que pueden utilizar, pueden tratar al consejero. Y ahorita que tenemos algo que se llama el coordinador zonal de prácticas, ustedes se pueden acercar a su SEA y preguntar a su líder. Tenemos un coordinador zonal de prácticas que conoce las guías, que tiene las guías y sabe el proceso y los puede apoyar muchísimo en estas dudas. Todo es trabajo en red. Entonces, o hay que contextualizar el tema y escribir algo más. Claro, Constanza, toca dar un análisis, que es lo que continúa en la guía, que especificando, de acuerdo al análisis, o sea, sacamos el porcentaje, pero ese porcentaje, ¿qué me quiere decir? ¿Sí? Que todas las 25 familias que entrevistamos, todas presentan agresión